Pasamos a otro tema, el tema Malvinas. El año que viene se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Y para hablar de este tema estamos con un funcionario del Gobierno Nacional, el Secretario Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el señor Guillermo Carmona. Buenos días, Guillermo. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto. Bueno, la primera pregunta, Guillermo, de cara a estos 40 años, ¿hay una campaña del Gobierno Nacional de visibilizar el tema Malvinas a nivel mundial? Sí, el presidente de la Nación hace poco más de una semana participó en un acto donde lanzamos lo que hemos denominado la Agenda Malvinas 40 años. Es una instancia de articulación de las distintas áreas del gobierno nacional en relación con el hecho que el próximo año se conmemorará, que es el de 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Y hemos considerado conveniente, en este marco, hacer una convocatoria a todas las áreas del gobierno nacional para conformar una mesa interministerial y al mismo tiempo convocar a los distintos sectores de la sociedad argentina, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, centros de veteranos de guerra, entidades que reúnen a los familiares de los caídos, a los efectos de trabajar en una agenda común. A la Cancillería le toca en esa agenda, por un lado, la coordinación que lleva adelante la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la mesa interministerial, y por otro lado hacer un despliegue diplomático en todo el mundo a través de nuestras embajadas y representaciones argentinas en organismos multilaterales para reafirmar la soberanía argentina sobre Malvinas, insistir que el Reino Unido se predisponga al diálogo y a la negociación y generar hechos que vayan en línea con lo que la Constitución Nacional establece, que es un objetivo permanente e irrenunciable el trabajo por la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Guillermo, ¿cuál es la predisposición del gobierno británico en esta negociación? ¿Tiene predisposición o decisión política de dialogar con el gobierno argentino por este tema? El gobierno británico en general viene resistiéndose a tocar el tema, elude la cuestión de la soberanía, pero el derecho internacional es el que lo compele al Reino Unido a retomar las negociaciones que quedaron pendientes tras la guerra de Malvinas. Creemos que ese gran consenso internacional que existe, que se expresa en distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, en posiciones categóricas de distintos foros internacionales, genera un contexto respecto del cual el Reino Unido cada vez va a poder hacerse menos el distraído en relación con sentarse a la mesa de diálogo y negociación. Así que yo creo que en esto la Argentina tiene que persistir en su reclamo de soberanía. Tenemos que hacerlo en todo el mundo, tenemos que hacerlo también en nuestra internamente, en nuestros ámbitos educativos, académicos, culturales, etcétera. Y por otro lado, Argentina tiene que mostrar que tiene una posición de compromiso con el ejercicio de la soberanía en aquellas áreas que no están bajo la disputa de soberanía con el Reino Unido. Me refiero al mar argentino, demostrar que hay un fuerte compromiso del gobierno argentino y del pueblo argentino en cuidar a nuestros recursos, los recursos del mar y de la plataforma continental. Tenemos, Guillermo, el acompañamiento del resto de los países del mundo en este planteo, digo, de foros internacionales, como bien usted decía, la ONU, la OEA. ¿Y qué va a pasar con los kelpers? Claro. Bueno, en primer lugar, yo vengo de tener una experiencia muy satisfactoria en estos días
estuve en el Perú, donde hemos conseguido una vez más una expresión de fuerte compromiso del gobierno peruano, del Parlamento peruano y de personalidades importantes de la política exterior peruana en apoyo de la Argentina. Y esto se repite a lo largo y a lo ancho de América Latina y se repite en distintos países del mundo. Recientemente, la Asamblea General de la OEA aprobó por aclamación, es decir, con el consenso de todos los países que integran la Organización de Estados Americanos, una declaración que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones. En Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, en la Cuarta Comisión, hemos conseguido declaraciones similares. Les diría que la gran mayoría de los países del mundo acompañan a la Argentina en su reivindicación de soberanía y en el planteo de que el Reino Unido tiene que sentarse a la mesa de negociaciones. Esto hay que hacerlo valer. Claro. Para hacerlo valer hay que sostener una política que sea persistente en el tiempo, que demuestre que hay un compromiso permanente de los gobiernos argentinos en función de crear las condiciones para que esa negociación se produzca. Y los kelpers quieren estar... ¿cómo es la relación nuestra de Argentina con ellos? Porque había como una reacción adversa, ¿no? Claro. Miren, lo primero es que nosotros, más que hablar de kelpers, que es un término despectivo que usan los británicos hacia quienes habitan las islas, nos referimos a ellos como isleños. Son isleños de origen británico en su gran mayoría, que en la medida en que hayan nacido en las islas, están llamados a integrarse a la comunidad argentina como argentinos. Todo el que nace en suelo argentino es argentino, por lo tanto, bastaría que ellos tramiten su documento de identidad para adquirir todos los derechos que cualquier habitante del suelo argentino tiene. Muy bien. Hay una actitud de cierta hostilidad de parte de los isleños hacia la Argentina. Eso en buena medida está fomentado por el Reino Unido. Creemos que en ese sentido hay que intentar dar señales de cordialidad sin entrar en políticas que ya fracasaron, como estas que se denominaban de las políticas de seducción. Acá lo que hay que hacer es manifestar nuestro interés de que se incorporen a la comunidad nacional y que tengamos una interrelación de ser parte de un mismo pueblo. Guillermo, muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto, que anden muy bien. Muy amable, fueron las palabras del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, reactualizando el planteo, las Malvinas son argentinas. Murió nuestro compañero y colega Alberto Jovel. Nuestras condolencias para con su familia. Nos reencontraremos el próximo jueves. Muchísimas gracias.